Bien, Ángel, bienvenido. Muchas gracias por compartir con nuestros televidentes. Bueno, anuncios todavía muy generales, el nivel de expectativas sigue allí, faltan precisiones, hablan de motores para reanimar la producción nacional, pero no se define del todo cómo se va a hacer. Ustedes desde la Asamblea Nacional, ¿cómo están evaluando esto? Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Fíjate, desde la Asamblea Nacional nosotros estamos muy preocupados con la situación que se está viviendo actualmente en Venezuela, en nuestras calles. La semana pasada tuvimos dos manifestaciones, protestas frente a Abastos Bicentenarios. Ayer tuvimos otra en Plaza Venezuela, aquí en Caracas, y así en todo el país, largas colas, anaqueles vacíos, la economía sigue estancada, no hay una reactivación económica y no hay un plan coherente, preciso, claro, hacia dónde va a ir la economía. Es fundamental para recuperar nuestra economía la generación de confianza. Y eso es algo que actualmente no parece que el presidente Maduro esté entendiendo. Maduro insiste en mantener un modelo socialista, que él llama socialista, con controles. Ayer, por ejemplo, vimos la instauración de ese nuevo sistema de compra centralizada, que no es otra cosa sino la profundización de un modelo que ha venido fracasando una y otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se siguen colectivizando las decisiones económicas. Las decisiones económicas no las toman los particulares, no las toman los consumidores, no las toman los productores, las siguen tomando los ministros, las sigue tomando el presidente Maduro directamente. Y mientras eso siga así, no se está generando una confianza que permita la inversión en Venezuela, la reactivación del aparato productivo, la garantía de la propiedad. Por ejemplo, ayer hubo una declaración muy grave del presidente Maduro diciendo que cualquier cosa rara había que meter al SEBIN. Eso no genera confianza entre los empresarios, eso no genera confianza entre las personas que pueden invertir en Venezuela. Y el cambio de modelo no es simplemente un cambio de nombre, un cambio de intención, es un cambio real. Y ese cambio pasa, en primer lugar, por garantizar la propiedad. Y eso es algo fundamental que nosotros estamos promoviendo desde la Asamblea Nacional. Nosotros queremos darle propiedad a los que tienen vivienda, pero también garantizar la propiedad privada a aquellas personas que han sido expropiadas o que están invirtiendo en Venezuela, porque en este momento las garantías no están claras. Y eso es importantísimo lo que tú dices. No hay un plan coherente, no hay un plan claro para salir de esta situación tan grave que vivimos los venezolanos. Ahora, ustedes desde la Asamblea Nacional, tú desde la Comisión de Finanzas, junto con el grupo parlamentario de oposición, desde la Asamblea misma, ¿qué puede hacer? Pueden sugerir, pueden aprobar leyes, pero si no son aplicables, si el gobierno rechaza cualquier iniciativa que se tome de la Asamblea Nacional, cualquier medida o cualquier proyecto de ley que luego se transforme como una propuesta, pues es sencillamente rechazado. ¿Qué puede pasar? El juego se tranca. Bueno, el juego se tranca. De nosotros existe la voluntad de salir de esta crisis. Nosotros tuvimos que rechazar el decreto de emergencia económico porque era un paso al frente en el abismo económico en el cual nos había metido el presidente Maduro. Y nosotros, responsablemente, con el poder que nos dio el pueblo de Venezuela el 6 de diciembre, rechazamos algo que era negativo para el mismo pueblo. Ahora bien, en ese mismo rechazo se hizo un informe en la comisión que presidió el economista y diputado José Guerra, en la cual se hace una serie de recomendaciones al presidente Maduro de cómo salir de la crisis. Es un libro de este tamaño, donde está muy claro todas las especificaciones, qué es lo que hay que hacer, qué medida hay que tomar. Y bueno, ¿hay alguna propuesta de las que ustedes como parlamentarios presentaron allí que las haya tomado en cuenta el gobierno? Bueno, y ese es el problema. Nosotros estamos esperando esos cambios. Nosotros tenemos que presionar esos cambios. Nosotros hacemos un trabajo político también en la cual esa voluntad de cambio del pueblo venezolano tiene que manifestarse, tiene que reflejarse de alguna manera. Y por eso nosotros hemos insistido que si el gobierno no cambia, no abandona el modelo, un modelo que ha generado corrupción, que ha generado expropiaciones, que ha generado controles, que ha acabado con la confianza en el país, que ha destruido la producción nacional, si no hay un cambio en ese modelo, nosotros tenemos que presionar por un cambio político, lo que es lo que hemos venido hablando dentro de la fracción parlamentaria. ¿Tú crees que se acorta esa posibilidad de cambio político? Bueno, es que la calle nos está presionando en ese sentido. La gente ya no aguanta más. Del legislativo mayoritariamente opositor con el ejecutivo no es posible. Bueno, es posible si existe una voluntad democrática de escucharnos. Nosotros hemos invitado a ministros, hemos invitado a generales, hemos invitado a personas con responsabilidades de gobierno y no han ido a las interpelaciones, con la excepción de las hidrológicas y las filiales hidrológicas con Hidroven, que fue una señal positiva, pero fuera de eso nosotros no hemos tenido una voluntad de cambio dentro del Ejecutivo. Entonces esa voluntad de cambio no es una voluntad que rechaza la voluntad nuestra de los legisladores, sino que está rechazando la voluntad de los venezolanos que se expresó el 6 de diciembre y eso es sumamente grave. Entonces nosotros tenemos que atender esa situación gravísima que está en nuestras calles. Alta inflación, el no alcanza, el no consigo, las personas haciendo colas, la economía completamente estancada. Hemos perdido, el PIB en Venezuela ha caído 25% en los últimos 3 años, el acumulado en los últimos 2 años es de más de 15%. Y frente a esa situación tenemos que darle respuesta al pueblo venezolano. Ahora bien, Maduro puede darle respuesta, Maduro puede avanzar si toma las medidas necesarias.
tiene que abandonar el modelo Esto que socialista que en presentó- este momento está imperando en Venezuela, que no genera confianza en la inversión y no genera confianza entre los venezolanos. Ahora, Ángel, esto que presentó anoche en Cadena Nacional, esto que denominó 13 motores para reactivar la economía nacional, ¿ustedes tienen alguna idea, aun cuando fue muy reciente, tienen alguna idea de si eso puede servir de verdad para reanimar y mejorar el aparato productivo venezolano? Bueno, Maduro viene hablando de estos motores hace 2, 3 años atrás. Esto no es nuevo. Y reuniones con el sector empresarial, y reuniones con los gremios, y reuniones, y encuentros, y diálogos, y no hay soluciones. Por ejemplo, el tema cambiario es algo fundamental, que tú me estás diciendo que hay que revisar. Entonces, frente al problema cambiario que existe, no se genera un mercado cambiario donde todo el mundo pueda ir, acceder, comprar y vender, sino que se centraliza aún más las compras del Estado y no se sabe exactamente cómo funciona esto, con todas las derivaciones de corrupción que esto genera cuando tú tienes algo demasiado centralizado. Entonces estamos yendo en la dirección contraria, no hay un cambio de rumbo y eso es lo que nos preocupa en este momento. Y nos preocupa porque el pueblo venezolano está pagando las consecuencias de este modelo fracasado, que no hay una rectificación, sino por el contrario hay una profundización expresada también por el presidente Maduro en sus alocuciones, inclusive en el memoria y cuenta. Bueno, ahí retomamos algo que tú asomabas. ¿Qué puede pasar si se tranca el juego? Si se agudiza la crisis político-institucional. ¿Cuál es la iniciativa o qué piensan ustedes, qué reflexión dentro de la oposición realizan? Bueno, nosotros ¿Cuál es cada la vez más- salida? ¿Cuál es Cada vez más nosotros estamos sintiendo en la calle la necesidad de ese cambio. Yo estuve el fin de semana en Petar, en zonas populares, y me decían, esto tiene que cambiar. Estuve en urbanizaciones y me decían, esto tiene que cambiar. Y si Maduro no cambia, hay que cambiar a Maduro. Hay que buscar la salida dentro de las leyes, dentro de la Constitución. Bueno, está la enmienda, está la constituyente y está el referéndum. Hay que ver cuál es el mejor camino. Todavía es una decisión que no se ha tomado, no se sabe exactamente cuál va a ser ese camino, pero el mejor camino para el bien del pueblo de Venezuela tendremos que revisarlo e implementarlo por el bien de la gente. Porque la gente está cansada de hacer colas, la gente no consigue las medicinas, la gente se muere por unas medicinas que son básicas, la gente va a los automercados y no consigue, la gente ya estamos generando un clima de conflictividad social cada vez mayor y frente a esa necesidad que estamos sobre un volcán a punto de estallar, si el presidente Maduro sigue con la inacción, sigue sin tomar medidas, sigue sin rectificar, nosotros vamos a tener que generar ese cambio dentro de las leyes, dentro de la Constitución. ¿Ustedes se han establecido algún plazo para ello? Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional habló de 6 meses para lograr ese cambio o buscar la solución a ese cambio, bueno, dentro del marco constitucional de la República. Ahora, es por lo pronto una propuesta, pero muy general, no hay precisiones todavía tampoco. No hay precisiones porque serán las decisiones que se tomen en conjunto, colegialmente, dentro de la mesa de la unidad, dentro de la oposición, cuál es el camino que vamos a seguir. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir trabajando por el bien del pueblo venezolano. Tenemos la ley de la misión vivienda para darle la propiedad a los beneficiarios de la misión vivienda. Hoy, por cierto, esta semana se presenta la ley de Gaceta Ticket. oficial, la protocolización, la normativa, más no se definió el concepto de propiedad sobre la Bueno, vivienda. estamos generando una presión importante sobre el Ejecutivo para que genere esos cambios. Hasta ahora no tenían propiedad, estas personas eran chantajeadas, eran esclavizadas por el Ejecutivo, que vivían o no tenían la certeza estas personas de tener la propiedad. Eso genera un cambio, esa es la presión que se genera del Parlamento. Eso es un avance en ese sentido. Ahora bien, ellos siguen negando la propiedad privada y esto es fundamental, porque recuperar el aparato productivo venezolano, generar confianza, pasa por restituir los derechos de propiedad y garantizar la propiedad para todos los venezolanos. Bueno, Ángel, muchas gracias. Pendientes, ¿no? Es una dinámica muy particular la que Así estamos es, viendo. es un juego. Gracias, Ángel Alvarado. Bueno, amigos, vamos a una pausa. Al retorno, arte y espectáculos.